En cuanto al enfoque basado en riesgo, le decía, el Gafi lo que pide es, siempre el propio país tiene que tener su propio conocimiento del riesgo y cuando haya actividades de alto riesgo hay que aplicarle medidas adicionales. Y si hay actividades riesgosas que no aparecen en las 40 recomendaciones, pero que el Estado entiende que son riesgosas, tiene que extender las normas del Gafi a esos sectores. Por ejemplo, hay muchos países que tienen incluidos como sujetos obligados, no sé, los comerciantes de automóviles nuevos o de automóviles usados, los que venden yates, los que venden aviones, que en principio no aparecen en las normas del Gafi como sí o sí sujetos obligados específicos, se pueden ir dando por el propio riesgo del país, entendiendo, por ejemplo, las empresas mineras en la parte de los países andinos como sujetos obligados, específicos más allá de lo que marca el GAFI. Y el GAFI también da, si hay exenciones específicas de actividades de bajo riesgo, obviamente también se pueden bajar las medidas para esos sectores. Pero lo importante es que siempre tiene que haber medidas, se tienen que aplicar medidas más estrictas para los riesgos mayores y se pueden aplicar medidas simplificadas para los riesgos menores. Para todo esto, la recomendación 1 del GAFI primero le pide a los países que tengan una evaluación nacional de riesgo. No hace falta que sea un documento, pueden ser varios sectoriales, pero el país tiene que tener una idea de cuál es el riesgo. Tiene que identificar, evaluar y comprender sus propios riesgos de lavado. Si el país no entiende esto, va a tener una aplicación ineficaz o ineficiente de las normas que le piden las 40 recomendaciones. Entonces, uno tiene que armar el propio sistema antilavado en base a los propios riesgos. Tiene que hacer una confección específica del propio sistema y de lo que dicen las 40 recomendaciones, los tiene que aplicar para mitigar los propios riesgos de los países. Y es por eso que en los últimos 3, 4 años todos los países han salido a hacer este tipo de evaluaciones para tratar de aplicar los recursos, que sabemos son finitos, en áreas específicas donde haya un mayor riesgo. Si es un país, por ejemplo, que es un país que genera muchas sociedades offshore, bueno, tendrá que tener mayores controles ahí. Si es un país que tiene, no sé, desarrollado muy grande el sector de casinos, bueno, uno esperaría que haya muchísimos más controles en el sector casinos que en otros controles. Eso es un poco cómo tiene que jugar el país a entender cuáles son los riesgos, dónde están sus vulnerabilidades y cómo mitigar esos riesgos. También se pide que las propias instituciones financieras y los APRFDs también identifiquen y evalúen y comprendan sus riesgos. Sepan cuáles son sus clientes más riesgosos, cuáles son sus productos más riesgosos, cuáles son sus vías, sus canales de comunicación con los clientes que pueden llegar a ser más riesgosos, etcétera, y en esos aplicar mayores controles y también entender en dónde puede haber un riesgo menor y aplicar medidas simplificadas, por ejemplo, en esos casos, si la legislación del propio país así lo posibilita.